Hola, muy buenas tardes, mis amadísimos hermanos en el Discipulado de Jesús. Un saludo para todos los miembros activos en el cuerpo místico de Cristo, para ustedes, para sus familias. Un enorme saludo en este martes santo. Hoy es 12 de abril, martes de Semana Santa. Amadísimos hermanos, el día de ayer tuvimos la precipitación maravillosa de la energía divina de nuestro amado Dios Espíritu Santo y nos sentimos maravillosamente bien. Hemos recibido, pues ya se comentó ayer todo lo que nos dice Jesús e Himalaya, y nuestro amado Jesús quiere que hoy comentemos sobre los dones que recibimos al tener la impregnación del Espíritu Santo en nosotros. Como comentamos ayer, los dones que recibimos de Dios Espíritu Santo son el don de lenguas, que ya se comentó algo sobre eso el día de ayer, y un don que es impresionantemente importante es el don del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento y por qué nos lo da como un don nuestro amado Dios Espíritu Santo? Muchas veces en el transcurso de nuestras vidas llegamos a tener algo que no sabemos cómo responder o qué hacer, o nos enfrentamos ante una disyuntiva. Pueden ser mil ejemplos. Vamos a poner uno que otro para poder entender esto bien. Bien, cuando no sabemos qué hacer o no sabemos descifrar si eso que nos está sucediendo es de Dios o no lo es, entonces el don del discernimiento que nos da nuestro amadísimo Dios Espíritu Santo es para que Él nos diga si es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, les he puesto dos ejemplos anteriormente que son muy válidos. Uno es de Martín de Porres, ahora San Martín de Porres, que cuando él estaba en el convento, él recibía mensajes. Él caminaba por un pasillo en donde había antorchas de fuego, porque no había luz eléctrica, entonces siempre que pasaba por una de esas antorchas, antorchas encendidas de fuego, él escuchaba que le hablaban desde ese fuego, de esa antorcha. Y él se detenía a escuchar lo que le estaban diciendo. Y él con mucha frecuencia iba, pasaba por ahí y oía esa voz y se detenía para ver qué cosas le decían. Y esa voz que él escuchaba decía que era la voz de Dios. Y él obviamente pues se lo creía. Y pasaron muchas ocasiones y en una ocasión que le estaba dando algún mensaje, alguna instrucción, esa voz, de pronto escucha que se ríe a carcajadas y él dice, bueno, pero ¿por qué se está riendo? Y le dice esa misma voz que no es Dios, que es el demonio y que él se lo está creyendo siempre. Y ya nunca más volvió a hacerle caso a esa voz. Entonces, el don del discernimiento es lo que nos permite a nosotros saber si lo que estamos recibiendo, si lo que estamos escuchando, o lo que estamos leyendo, o lo que estamos conociendo,
¿es de Dios o no es de Dios? Y el Espíritu Santo nos permite, con este don, que nosotros sepamos, o sea, dilucidamos, discernimos. Esto sí es de Dios o esto no es de Dios. El otro ejemplo que les he puesto con frecuencia es el de mi amada maestra, Guru Ma Elizabeth Prophet, que ella nos comentó en clase que no deberíamos de tomar azúcar refinada por los químicos y todo eso. Y que en esos químicos y en esas cosas se mete la negatividad. Y entonces ella recibía información divina. Ella, un instrumento de Dios, un conducto maravilloso. Y entonces, dentro de todo lo que ella recibía, recibió que debería de tomar como azúcar la fructuosa. Y ella utilizaba la fructuosa. Y nos comenta que una noche estaba ella recibiendo información y estaba escribiendo y tomando notas y todo eso. Ella trabajaba muchísimo, ella era un conducto de recibir inspiración divina maravilloso. Y estaba tomando un té y entonces toma la fructosa para endulzar su té y escucha una carcajada. Y, y entonces dice, ¿de qué es esa risa? Y le dice la negatividad de la fructuosa que la había engañado y que había logrado conseguir engañarla a ella. Porque el mensaje que ella recibió de que usara fructosa, que la utilizara, que eso era bueno, era de la negatividad. Y entonces volvió ella la fructosa pues a retirarla de su vida, ¿no? Entonces, uno da por hecho siempre o generalmente cuando uno recibe una inspiración divina o uno recibe un mensaje profético, uno tiene que tener el discernimiento de saber que ese mensaje o esa lectura o eso que está uno viendo, leyendo, recibiendo o como sea, que sea de Dios. Y si no es de Dios, que uno lo sepa detectar. Y ese es el don del discernimiento que nos entrega Dios Espíritu Santo. Y así pues podríamos hablar toda la hora de infinidad de ejemplos, cosas que a mí me han pasado y que yo les he comentado. En una ocasión yo todavía manejaba y actualmente ya no manejo. Iba yo manejando yo solo y en un cruce no había, era dentro de un estacionamiento y o pasaba yo o pasaba la otra persona. Estaba una camioneta de color rojo, me acuerdo, con dos hombres dentro de la camioneta y yo los veo y yo supe que eran seres del mal. No sé si eran caídos o seres tomados por el maligno. Y yo los veo y me quedo parado y ellos me ven y se voltean a ver uno al otro y entonces me ven a mí y me hace así que me pase. Y me pasé, obviamente. Pero yo en ese momento supe que eran seres de la negatividad. Y me ha pasado muchas veces, bendito sea Dios, este don del discernimiento nos permite a nosotros
detectar cuando alguna persona que se nos acerca o que viene caminando en la banqueta o, o por la televisión o lo que sea, uno puede detectar por el don del discernimiento si esa persona es un ser de luz, si esa persona es un hijo de Dios o si esa persona es un ser tomado por el mal, que cayó en las garras del mal, o es un ángel caído. También les comenté ya en varias ocasiones, perdón para los que ya lo saben todo esto, que yo tuve un compañero médico que, que hacía mucho enojar a la gente. Y el día que yo me jubilé, mi último día de trabajo, yo fui por sala, piso por piso, quirófano, consulta, en fin, todo, a despedirme de mis compañeros y compañeras. Y voy a quirófano y les aviso a todos y me despido que es mi último día de trabajo. Y él me dice, ¿me permites que hablemos un segundo? Le digo, sí, cómo no. Nos salimos al descanso de médicos, no había nadie, estaban todos trabajando. Me dice, te quiero hacer una pregunta. Le digo, sí, dime, ¿por qué nunca te pude hacer enojar? Él siempre, todos los días, todos los días, buscaba a alguien con quien pelear o hacer enojar. Y a mí me intentó hacer enojar muchísimas veces, pero yo no caí en su juego. Me dijo, ¿por qué nunca te pude hacer enojar? Le digo, porque sé quién eres. Dice, ¿cómo que sabes quién soy? Sí, le digo, yo sé quién eres. ¿De qué hablas? Digo, tú necesitas hacer enojar a alguien para quitarle su energía positiva. Abre unos ojotes, me dice, ¿tú sabes eso? Le digo, sí, sí sé quién eres. Sé que eres un ángel caído. De muy baja estirpe, le dije, pero eres un ángel caído. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Digo, pues con tantos años que tengo de estar aquí trabajando con compañeros, pues uno se da cuenta. Digo, yo sí me doy cuenta. Dice, ¿y lo comentaste con No, digo, yo no soy capaz de hablar de nada, de nadie absolutamente. Bueno, pero eso es el don del discernimiento. O sea, si yo me doy cuenta de que alguien es un ser del mal, o es un demonio, es un ángel caído, o es un hijo de Dios que lamentablemente cayó en las garras de la negatividad, me doy cuenta. Bendito sea Dios que me doy cuenta. Entonces, en algunas ocasiones, incluso dentro de la casa de Dios, he visto gente que va, según esto, a pedir informes o a ver de qué se trata, y me doy cuenta que son seres de la negatividad. Y les digo, ¿sabe qué? Este lugar no es para usted, discúlpenme. Hace cosa de 10, 15 días, llegó un hombre bastante joven y llorando. Me dijo todo lo que le pasaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que era alguien de mucha negatividad. O sea, tomado totalmente por la negatividad. Y entonces le dije que ese lugar, el nuestro, la casa de Dios, no era para él. Que yo le recomendaba que buscara en otro sitio, que lo que nosotros ofrecíamos no era lo que él necesitaba. Y se molestó un poco, pero le dije, no, esto no es para ti. Y se fue. O sea,
Con lo que yo hablé con él, más bien lo que él habló conmigo, yo me di cuenta que pues que no era para con nosotros. Nosotros, nuestro grupo, lo sabemos todos perfectamente bien, es para detectar a los seres angélicos que venimos del planeta Violeta y en especial los de jerarquías altas, jerarquías elevadas. Si llega un ser angélico que no es de jerarquías elevadas, lo aceptamos perfectamente. Por supuesto que sí, claro que sí. Si llega un Cristo con el deseo de pertenecer a la casa de Dios, porque siente ese llamado, también lo aceptaríamos, por supuesto que sí. O sea, yo no acepto o nosotros no aceptamos a seres que son del mal o seres que son hijos de Dios pero que están totalmente tomados por la negatividad. O sea, que no van con el deseo de mejorar o de cambiar o de corregirse, sino que van a ver a quién molestan. Y eso no se vale. O sea, si llegara alguien y dijera, mira, estoy tomado por la entidad del alcohol o del tabaco o de la droga o de la envidia o de la avaricia, lo que fuera, pero va con el deseo de corregirse, por supuesto que lo aceptamos y le pedimos a Dios que lo apoye a esa persona para que se corrija, por supuesto. Es más, nosotros le pedimos al arcángel Miguel que le quite sus apegos y cuando es necesario hacemos algún ritual para quitarle algún apego que, que esa persona no ha podido quitarse por sí misma y nosotros los podemos ayudar pidiéndole al arcángel Miguel y haciendo un ritual para cortar apegos. Bien, todo esto entra dentro del don del discernimiento. Es importantísimo porque muchas veces uno dice, bueno, esto es o no es de Dios. Los maestros en sus dictados nos dicen, por ejemplo, que no debemos de andar buscando, que ya encontramos nuestra morada. Entonces no tenemos el por qué andar revisando libros o por internet de cosas que no son de nosotros, de la casa de Dios. ¿Por qué? Algo muy simple. Nosotros sabemos que los días de la semana, que los lunes es rayo azul, que los martes es rayo rosa, que los miércoles es rayo verde, que los jueves, así todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque yo estoy en esta sagrada enseñanza desde hace muchos años, 40 y tantos años. Yo leí los libros originales, por ejemplo, de Connie Méndez, no los actuales, los originales escritos directamente por ella. Leí de Godfrey, bueno, Guy Ballard, leí de Mark Prophet, Lanello, y entonces todos ellos coincidían que el lunes es azul, que el martes es rosa, que el miércoles es verde, o sea, lo que nosotros sabemos. Y posterior a la muerte de, 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 de Connie Méndez, algunos de sus discípulos hicieron
una escuela propia. Lo mismo pasa en todos lados. Entonces se hace una escuela propia y para poder distinguirse, en lugar de que el lunes sea azul, dicen el lunes es rosa y el martes es azul, por ejemplo. O dicen la maestra Rowena es la maestra, es el Chohan de tal rayo y nosotros sabemos que es tal maestro. Entonces es muy fácil, muy fácil que una persona le quiera poner su propia, su firma en una escuela haciendo algún pequeño cambio. Pero imagínense, si, si alguien que fue discípulo de Connie Méndez hace su propia escuela después de que ella hace su transición y le hace un cambio pequeñito y esa persona que hace ese cambio tiene un alumno que a su vez a los años quiere hacer su propia escuela y le pone otro pequeño cambio al cambio que ya había hecho el anterior. Y viene una tercera generación y una cuarta generación. Y pues llegamos a que actualmente, o sea, alguien llega y nos contacta. Se oiga, pero ¿por qué dicen ustedes que el lunes es azul si el lunes es plateado? O es color cobre. O sea, le ponen el adjetivo que se les ocurre. Entonces, bueno, con decirles, hay una escuela de metafísica en América del Sur que dice que Mickey Mouse es un maestro ascendido. Y hacen rituales para Mickey Mouse y traen camisetas del maestro ascendido Mickey Mouse. O sea, hacen barbaridad y media. ¿Por qué? Porque la negatividad dice, divide y vencerás. Y es un lema de la negatividad. Entonces meten la cizaña. Lo que dice Jesús en sus parábolas, que si tú siembras semilla buena en tierra fértil, la negatividad viene y pone cizaña entre la semilla buena. Y cuando crece la semilla buena, la cizaña le va a hacer mella para que no fructifique como debe de ser. Entonces, eso pasa en todos lados. Entonces imagínense, un maestro ascendido Mickey Mouse. Y así como eso hay 100 ejemplos de diferentes maestros, de diferentes rayos, de diferentes cosas. Cuando uno tiene el don del discernimiento, uno puede decir, Mickey Mouse no es un maestro ascendido. Mickey Mouse es una caricatura. Pero la negatividad lo pone, ¿para qué? Para dividir. Divide y vencerás. ¿Por qué vence? Porque hay gente que lo cree y hay gente que da la vida porque está metido en una negatividad y la defiende. Y lo mismo pasa pues con la política, con las religiones, con las jerarquías eclesiásticas y con mil cosas, mil cosas. Hay pueblos completos en que están capitaneados por seres del mal. Y eso lo vemos todos los días.
todos los días. Simplemente los gobiernos, ¿ustedes creen que lo de Ucrania es del bien? ¿Lo que está sucediendo en Ucrania? No se necesita más de 3 neuronas para saber que están tomados por la negatividad espantosa. Están haciendo un desastre con todo un país y con toda una nación y con todo un pueblo de millones. Es doloroso ver cómo han asesinado a infinidad de personas y han destruido infinidad de, de edificios, de casas, de monumentos, de todo. Imagínense el sufrimiento de toda esa gente que se tiene que escapar, porque si no se escapa, los matan. Y eso está ocurriendo el día de hoy. La negatividad. O sea, nos dicen los maestros, la negatividad, el maligno sabe que le queda poco tiempo. Y ponen el ejemplo de unos caballos desbocados que van huyendo porque saben que les queda poco tiempo y entre las patas se llevan a la humanidad. Eso es tribulación. Cuando vemos todo lo que está pasando a nivel mundial, lo podemos entender porque es la tribulación. Todavía no es la gran tribulación, es la tribulación previa a la gran tribulación. Para que llegue la gran tribulación, ustedes, y espero que yo también, tendremos que ser abducidos antes. O sea, nosotros no viviremos la gran tribulación. Nos vamos y posteriormente nosotros haremos las abducciones crísticas y angélicas de todos aquellos que merezcan ser abducidos. Estas personas, estos Cristos y estos ángeles que van a ser abducidos no verán la gran tribulación. ¿Quién vivirá la gran tribulación? Los que tengan Cristos, 60% de karma negativo o más, y los ángeles que tengan algún karma negativo. Porque para ser abducidos necesita 0% de karma negativo. El reino angélico. El reino de los Cristos no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento. Entonces son fácilmente tomados por la negatividad. Y Saint Germain, avatar de la era de Acuario, ha logrado la enorme dispensación amorosa ante la gran junta kármica de que los Cristos puedan ser abducidos si tienen menos de 60% de karma negativo. Es un logro importantísimo. Anteriormente era 10%, pero los Cristos que tengan menos de 10% de karma negativo, pues son, no sé, pocos en comparación a los 7,000,000,000 de seres crísticos que están en encarnación actualmente. Entonces, Saint Germain, que ama a la humanidad, logró esa gran dispensación. Pero eso es para los Cristos nada más. El reino angélico sigue con el 0%. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Somos creados como una chispa de luz
con el conocimiento. Básico si ustedes quieren, pero tenemos el conocimiento. O sea, no somos ignorantes. Que nos hacemos los ignorantes cuando venimos a la encarnación, ¿por qué? Pues porque nos conviene hacer negatividades y hacer cositas que no son, siguiendo el don del discernimiento, no son de Dios. Así es, amados hermanos. Bien, el don de lenguas ya lo fue bastante explicado el día de ayer, pero nada más pues como comentario. El don de lenguas lo da Dios Espíritu Santo a los predicadores que van a predicar a otras partes donde no se habla el idioma que habla el predicador. O sea, el don de lenguas no se le da a cualquier persona. Se le da a un profeta, se le da a un predicador que va a ir, por ejemplo, en la época de Jesús, un apóstol y sus discípulos que van a predicar a Etiopía, o que van a predicar a Egipto, o que van a predicar a Grecia, o que van a predicar a Roma, y no hablan ni griego, ni etíope, ni egipcio, ni árabe, ni turco, ni romano, o italiano, lo que se hablara latín, no lo hablan. Entonces, ¿cómo van a predicar? ¿Cómo el pueblo al que van a predicar, que no hablan el idioma del predicador? Entonces, Dios Espíritu Santo en Pentecostés les dio a todos los discípulos de Jesús que iban a ir a predicar a otras regiones donde no se hablaba el idioma local de ellos. Dios Espíritu Santo habla a través de ellos para que los etíopes o los egipcios o los griegos o los romanos, que son judíos de raza, pero que por haberse ido a otros lugares ya no hablan el idioma original, entonces hablan en lenguas, en la lengua de aquella persona. O sea, no es que hablen chino, ruso, japonés, coreano, o francés, o portugués, o... Eso no es don de lenguas. El don de lenguas es que el predicador, sin conocer el idioma a donde va a ir a predicar, predique, y las personas a las que les está predicando van a entender lo que el predicador les está enseñando. O sea, otra cosa es lo que mucha gente piensa, que hablar en lenguas es estar hablando entre nosotros y que alguien diga, disculpen, eso es de la negatividad. ¿Por qué? Porque no nos están predicando en otro idioma, porque el don de lenguas es para que prediquen el discípulo de Jesús, el predicador, que pueda predicar en tierras diferentes, con idiomas diferentes que el predicador no habla. Fíjense. Y aquí vemos que de repente alguien dice que tiene el don de lenguas y... ¿Qué dijo? Pues quién sabe. El don de lenguas es para que la persona que lo escucha en su propio idioma,
que no habla el idioma original del predicador lo entienda. O sea, Dios Espíritu Santo habla a través de nuestro chakra de la garganta, del nuestro, para que el predicador pueda explicarle en el idioma original de la persona que está recibiendo la predicación, que lo entienda. Y lo entienden perfectamente bien. Y aquí pues el concepto es diferente entre mucha gente. O sea, hay gente que dice yo recibí el don del Espíritu Santo, del don de lenguas, porque para acá, discúlpenme, pero eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es esto, que yo ahorita, yo no tengo el don de lenguas. ¿Por qué? Porque no he ido a predicar a Etiopía, ni a Egipto, ni a Turquía, ni a ningún otro lado. O sea, si es que se puede decir que yo predico, pues predico en español. He predicado en inglés, sí, porque hablo inglés, pero hablo inglés no porque sea don de lenguas, sino que yo lo aprendí desde mi casa, porque mis padres me hablaban en inglés desde chico para que yo lo aprendiera como una segunda lengua. Y aprendí un poquito de francés en la Alianza Francesa, pero no como para predicar en francés. Y aprendí un poco de alemán porque mi idea era irme a vivir a Alemania cuando yo me jubilara, cosa que yo no debería de hacer. Y por ello es que estoy aquí con ustedes. Yo hubiese querido antes de recibir, fíjense, yo recibí la inspiración divina de quedarme y de encontrarlos a ustedes. Y me quedé y los encontré. No es obra mía. Esto es de Dios. Se los he dicho. Dios mueve el universo propio de cada quien porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios tiene programado y proyectado para nosotros. Pero Dios ve de qué manera lo podemos entender, de qué manera lo vamos a recibir. Yo durante varios años estuve recibiendo información, se los he comentado. Yo llegué a pensar que traía algún problema. Fui a ver a un neurólogo, dos neurólogos, fui a ver a un psiquiatra y les dije, me pasa esto y esto y esto. Me hicieron electroencefalograma, me hicieron tomografías del... Me dijeron, no tienes nada. Digo, y entonces, quién sabe. Porque la esquizofrenia, o sea, yo llegué a pensar que podría ser una esquizofrenia, pero llega el don del discernimiento. O sea, a mí el don del discernimiento me permitió entender que Dios quería que yo me encontrara con ustedes. Así de sencillo. Y a ustedes Dios los movió para que encontraran la casa de Dios y escucharan la palabra de Dios. Y lo hicieron. Yo hice lo que yo tenía que hacer
Ustedes hicieron lo que tenían que hacer por el don del discernimiento. Hay quienes entendieron lo que deberían de hacer, lo hicieron, pero luego se mete el mal, se mete la negatividad y les dice, no, vete. Y encuentran algún pretexto que sienten válido y se van. ¿Por qué? Porque la negatividad los saca. Es el lema de la negatividad. Divide y vencerás. Divide, se lleva a algunas personas y las vence a esas personas. A nosotros no. A la casa de Dios nunca la va a vencer. ¿Por qué? Porque estamos bien definidos en nuestro discernimiento. Así, de ese tamaño son las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere aquí y nos protege. Nos tiene una protección. Salmo 91, tubo de luz, pilar de luz, decretos de rayo azul de protección. Nos tiene protegidos, nos tiene blindados. Blindados. Es maravilloso. Es mágico. Esto es impresionante. Muy bien. Bueno, apenas llevamos discernimiento y don de lenguas. Otro don del Espíritu Santo nos da inteligencia y sabiduría. Se los he comentado. Yo estudié medicina, después estudié una especialidad, después estudié otra, pero lo que yo estudié en la Facultad de Medicina y en los diversos hospitales en que adquirí destrezas quirúrgicas y demás cosas, ese conocimiento no se compara con el conocimiento tan amplio que recibimos aquí, en la casa de Dios. Nosotros estamos aprendiendo 1000 cosas diferentes. Estamos aprendiendo metafísica básica, estamos hasta atendiendo y aprendiendo astrología metafísica. Estamos aprendiendo cómo se recibe la energía divina y cómo la generamos y cómo la intensificamos, cómo la almacenamos y cómo la distribuimos en nuestros chakras. O sea, estamos aprendiendo rituales de iluminación, estamos aprendiendo maestría cósmica, estamos aprendiendo diversos cursos, el curso del reino de los Elohim, el curso del discipulado de Jesús, el curso de abducción, el curso de actualización, N cantidad de cursos. Muchísimo más, créanme, de verdad, muchísimo más de lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina y en las especialidades que pude tener la oportunidad de realizar. De verdad, nosotros hablamos un idioma diferente. Cuando hablamos de la palabra divina, estamos hablando y la demás gente que nos escuchara no entendería lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Los Cristos no tienen el conocimiento. El reino angélico sí, pero el don del Espíritu Santo, de la inteligencia, es para que captemos la sabiduría divina. O sea, se nos amplía la inteligencia, nos entregan los rituales para intensificar nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia cósmica divina.
nos llevan en el camino para que pasemos del nivel físico al nivel mental, al nivel emocional, al nivel crístico, al nivel angélico, al nivel cósmico divino, y todo eso es a base de vibración, de elevarnos nuestra vibración. Y todo eso es gracias a los dones de Dios Espíritu Santo. Nos da la inteligencia para que podamos recibir la sabiduría divina y la sabiduría cósmica. Pero no solamente nos dan la inteligencia y el conocimiento de la sabiduría, nos dan el entendimiento. El entendimiento es un don que nos lo dan hasta que lo merecemos. Todos estas pláticas, estas charlas que yo siento que mi corazón se agranda de felicidad, de amor, al estar hablando con ustedes, esto de lo que estamos hablando, que son cuántas horas hemos hablado, pues ahorita nada más de los 40 días llevamos 21. ¿Cuánto llevamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Hablamos de profecía, hablamos de los profetas, hablamos de tantas cosas, de quiénes somos. Nos llevamos 2 años por lo menos para saber quiénes somos en las diversas encarnaciones que hemos tenido, para poder entender cómo hemos ido avanzando en nuestras encarnaciones. Todo esto es entendimiento, cosas que antes no entendíamos. Si a mí me hubieran dicho hace 50 años que yo fui Nostradamus, decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo yo voy a ser Nostradamus? Que yo fui y que fui y que fui ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O de qué se trata? Ahora lo entiendo. Nostradamus era un médico. Nostradamus era un profeta. Yo soy Daniel, soy un profeta. O sea, simplemente mis características físicas van cambiando de encarnación a encarnación. ¿Por qué? Pues porque no voy a utilizar mis mismos genes de esa encarnación anterior. Ahora estoy llevando la sangre de Cristo, igual que tú y que tú y que tú. ¿Para qué? Para que nos puedan detectar. Fíjense qué maravilla. Es impresionante. Esto es, de verdad, amados hermanos, esto es mágico. De verdad, mágico. Yo me asombro, me emociono e intensifico mi felicidad. Saber todo esto, amados hermanos, es el entender. Y entender todo esto es gracias al don de Dios Espíritu Santo que llegó a mi comprensión. Maravilloso. Esto es maravilloso, mágico y magnífico. Todo lo que nosotros estamos recibiendo y que lo estamos entendiendo, todo es un don de Dios Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. Antes no lo sabíamos. Y si lo hubiéramos sabido antes, no lo hubiéramos entendido.
probablemente ni siquiera lo hubiéramos creído. No es cierto. Sí, si a mí hace 50 años me dicen que yo fui en una vida anterior Nostradamus, pues a lo mejor hasta hubiera dicho, ¿y quién es Nostradamus? ¿O quién fue Nostradamus? A lo mejor ni siquiera sabía quién era, no lo sé. Todo esto es gracias a Dios y en particular al Espíritu Santo, que nos ilumina para que podamos recibirlo y entenderlo. Y eso es magnífico. Otro don que recibimos de Dios Espíritu Santo es que nos aconseja. Cuando nosotros tenemos algo que no podemos decir por nosotros mismos, ¿qué hago? Del tema que sea, del tema que sea, nosotros recibimos consejo de Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, mi madre y yo nos metimos a estudiar alemán porque yo tenía la idea de que al jubilarme nos fuéramos a vivir a Alemania. ¿Por qué? Porque me gusta Alemania. Me gusta. Yo dije, bueno, no vivir así todo el tiempo, ¿no? O sea, ir a pasar el verano, la primavera, el verano y el inicio del otoño a Europa, vivir en algún pueblecito del sur de Alemania, vivir en un chaletito, tener un auto y pasear. Yo dije, bueno, mi madre y yo, pues yo creo que nos merecemos darnos una disfrutadita cuando yo me jubile. ¿Por qué creen que Dios se llevó a mi mamá un año antes de que yo me jubilara? Por eso. Porque mi mamá me adora. Y aunque ella vino a despertarme, me despertó, pero ella queriéndome tanto, si yo le decía, oye mamá, ¿te gustaría que nos fuéramos a vivir a Alemania? Y ella me decía, yo me voy contigo donde tú digas. Cuando nosotros estudiamos en Montana, mi mamá quería que nos fuéramos a vivir a Montana cuando yo me jubilara. Incluso ya teníamos varias cosas vistas. Mi mamá hablaba perfectamente bien el inglés, entonces una de las cosas que decía Elizabeth Prophet es que ellos en Montana deberían, y mi mamá les iba a dar clases de español y yo iba a ser médico de ahí de la congregación. Lo teníamos. Le da el cáncer a mi madre. Y yo siendo médico, le digo, estás bien, ya te compusiste, ya sanaste, gracias a Dios, pero el único médico que habría en 100 millas a la redonda iba a ser yo, nada más. No había médicos en toda la zona. De Gardiner a Livingston son más de 100 millas. Y ni en Gardiner ni en Livingston había oncólogos. Y yo no soy oncólogo. Entonces, desechamos la idea de irnos a Montana. Y me surgió a mí la idea de que conocimos Alemania, nos encantó. Digo, oye, ¿no te gustaría que viviéramos aquí? Pues sí, sí, estaría bien.
nos pusimos a estudiar alemán y justo antes de que yo me jubilara, mi mamá se fue con Dios, estando sana, sana. Ya se los he comentado. No se los voy a comentar ahorita más porque me faltan 5 minutos. Voy, consejo, el don de que Dios nos aconseja cuando no sabemos exactamente qué hacer. O sea, muere mi mamá, me jubilo, digo, ¿y ahora? Yo no me voy a ir a vivir a Alemania yo solo. ¿Para qué? Pues mejor me quedo aquí, que Dios me recoja y que me lleve con él. Era lo que yo pensaba. Yo dije, yo no le hago falta absolutamente a nadie. Dios mío, llévame contigo. Yo tenía la certeza de que si yo me iba con Dios. O sea, yo ni fumo, ni tomo, ni esto, ni el otro, ni aquí, ni allá. Nada. Entonces digo, pues me voy con Dios. Claro que sí, Dios mío, llévame. No tengo ninguna razón para seguir aquí. Y mírenme, esto es un don del Espíritu Santo. No recibí un consejo así que me dijera, mira, no seas tarugo, lo que yo quiero. No, no me lo dijo, pero me lo dio a entender con mi forma de que yo me fui moviendo en la vida. Surgió, se los he comentado 1000 veces. Como me faltan 3 minutos, ya todos ustedes lo saben, de mi prima Tula, que le aconsejé yo a ella que estudiara metafísica, no encontramos los libros en ningún lado, yo le empecé a hacer resúmenes de los cuadernos de mi mamá, de los cuadernos míos. Yo no tenía ningún libro de metafísica porque pues también los presté, nadie me los devolvió y entonces decía, bueno, pues metafísica, los lunes es rayo azul. El Chohan del rayo azul es el maestro El Moria. El arcángel del rayo azul es Miguel, arcángel Miguel y Fe. Los Elohim del rayo. Y así. Entonces yo los domingos escribía eso y se lo mandaba por internet a mi primo. Y de ahí salió todo. De ahí salió esto que estamos haciendo hoy. O sea, esto es lo que yo tenía que hacer, pero no lo sabía. Entonces, cuando yo me jubilo, digo, pues no me voy a ir a vivir a ningún lado, aquí me quedo, en esta casa. Digo, pues ¿para qué busco otra? Pero tengo que hacer algo, no puedo estar sentado en un sillón viendo televisión, no puedo. Entonces dije, pongo una agencia de viajes, me gusta viajar. Pongo una agencia de viajes, no. Pongo un restaurante, me gusta cocinar, pero no me gusta andar a los mercados a las 6 de la mañana. Entonces, no. Y entonces sale lo de las que hable yo de metafísica con mi prima Tula. Y cuando ella me dice que le sirvió mucho, le digo, bueno, pues le puedo servir a alguien más. Y salieron los cursos de internet. Puse un anuncio en internet, se dan cursos de metafísica gratuitamente. Y la gente se animó y me escribieron mucha gente y empecé a mandarles lo que yo le mandaba a mi prima Tula, se los empecé a mandar a ellos. Y sigo con esto. Dios te lo pone. A veces te lo pone aquí enfrente y tú le haces así, porque no veo o no quiero darme cuenta de lo que Dios quiere de mí. Bendito sea Dios que me di cuenta. Si no me hubiera dado cuenta, pues pierdo. Yo vine a esto. Vine a esto.
Entonces, si no me hubiera dado cuenta, estaría perdido, tirado en el abismo sin fondo ahorita, porque muerto estaría. Imagínense con un linfoma, con una leucemia y sin el apoyo divino, pues en el abismo sin fondo, segurito. Amados hermanos, me faltan dos, dos dones, fortaleza y piedad. Ya me llevé la hora. Mañana, Dios mediante, continuamos con fortaleza y con piedad. Amados hermanos, les agradezco enormemente, enormemente que, que estén conmigo, que me acompañen y que sepan que Jesús habló con nosotros cuando recibimos a Pentecostés, porque Jesús pidió a Dios Espíritu Santo que precipitase en nosotros y nos dijo, la precipitación de Dios Espíritu Santo les va a dar el don del discernimiento, el don de lenguas, el don de inteligencia y sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo y el don de fortaleza y de piedad. Me faltan estos dos. Ya Jesús me los dio. Mañana comentamos sobre eso, porque ya me pasé de la hora. Les agradezco profundamente. Sepan que los amo de verdad, muchísimo. Y que tengan un martes santo maravilloso. Y mañana a las 2 de la tarde seguimos con fortaleza y piedad. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.